Hoy día lo que vamos a llevar es la continuación sobre la anterior clase, pero ya no a nivel, digamos, de lo que estábamos hablando de cuáles son las toxinas, qué otras proteínas o otras propiedades netamente del estreptococo tenemos, sino hoy día lo que vamos a continuar a ver es ampliar un poco la parte médica, clínica, de los conocimientos acerca de los estreptococos, ¿ya? Entonces vamos a avanzar sobre las afecciones más comunes dadas por el estreptococo, ¿ya? Entonces, no se está conectando alguien más. Entonces, continuaremos, ¿ya? Entonces, uno de los más comunes que habíamos visto en la anterior clase, le hemos mencionado, es la erisipela. Y como una afección casi parecida a ella va a ser la celulitis. Entonces, entre estas dos, siempre va a haber como un diagnóstico diferencial. Porque si es que tengamos o erisipela o celulitis, tenemos que descartar que tenga la otra, ¿ya? O sea, si tenemos características propias de erisipela, tenemos que descartar que tenga afecciones parecidas a la celulitis. Obviamente, eso, cuando vean clínica, ya vean pacientes, van a comprender mucho mejor, pero es bueno que ya estén repasando o bien, ampliando estos conocimientos, porque es muy importante siempre los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Obviamente también saber el origen de estos. Entonces, en base a eso, tenemos que saber que mayormente el estreptococo es uno de los mayores agresores, por así decirlo, o causantes de estas enfermedades. ¿Ya? Entonces, empezando por la erisipela, los cuadros de erisipela señalan una inflamación infecciosa aguda en forma de placas que afecta la epidermis. Asociada generalmente a una fiebre, puede haber linfangitis, leucocitosis y ocasionalmente adenopatías regionales. ¿Ya? Esta erisipela es una afección aguda asociada a estreptococos. Mayormente, como mencionamos en la anterior clase, al estreptococo piógenes, que en forma menos frecuente, obviamente, también vamos a tener los beta-hemolíticos del grupo B, del C y del G. No son muy comunes, pero siempre hay que abrirse a, la, a la posibilidad de que pueda tener ese tipo de afecciones. ¿Ya? La erisipela no se asocia en general a estreptococos resistentes. ¿Ya? Esta afección normalmente puede ser tratada con penicilinas o derivados. ¿Ya? Entonces, esto para una prevención adecuada en el caso de encontrar afecciones con características de erisipela. Esto nos quiere decir que nosotros ya podemos, o sea, que no se ha demostrado que en estas afecciones haya una resistencia ¿cómo se llama? A los fármacos. Sí tiene buena aceptación, ya entonces sí se puede hacer una buena prevención. ¿Ok? En cambio, la celulitis denota una inflamación más profunda, es lo que les comentaba la anterior vez, y no necesariamente es de causa infecciosa, también puede ser causada, o sea, no solamente la vía de ingreso es por una afección propia de la piel, sino puede haber por una inmunología deficiente, ¿ya? A diferencia de la erisipela, esta no presenta la placa sobrelevada ni bordes definidos. Una de las características más importantes para hacer diferencia a estas dos, ¿ya? Pueden presentarse con fiebre también, compromiso general, una bacteremia y abscesos locales, ¿ya? Cerca de la vía de ingreso o del lugar que se encuentra afectado, ¿ya? A pesar de una gran parte de estos cuadros, se asocia obviamente a Streptococcus pyogenes y participa como una causa etiológica de Staphylococcus aureus. En este caso, si no llegamos a, si uno no sabe bien las características clínicas de estas afecciones, no puede pensar que puede llegar a ser una erisipela. Si hacemos un mal diagnóstico, nos podemos complicar, porque también esta etiología, la celulitis, también puede ser causada por Staphylococcus aureus. Entonces, cuando entramos ya, o sea, pensando, si nosotros no supiéramos bien, si estamos tratando una erisipela y nos vemos con una celulitis, nos vamos a complicar porque obviamente los estafilococos aureus causan una mayor resistencia ante los
ante, ante el tratamiento terapéutico por fármacos. Entonces, de esta manera, obviamente, esto también ya presenta mayor resistencia ante las penicilinas o derivados de penicilina. Lo que sí, digamos, la erisipela sí se puede hacer una adecuada prevención. Entonces, por eso es importante saber las características de la enfermedad, ¿ya? Posteriormente, vamos a tener criterios de diagnóstico tradicionales para estas dos, para la erisipela y la celulitis. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la erisipela va a tener inflamación cutánea muy marcada, va a ser sobrelevada. De inicio, a veces menor en 24 horas, asociados a fiebre mayor a 38, hasta 38.5, ¿ya? Se puede llegar a hablar, incluso en algunos artículos mencionan que hasta 39 grados, pero después no se complica más. El paciente llega a presentar escalofríos. También las lesiones generalmente son unilaterales, en un 98%, que afectan predominantemente a veces miembros inferiores, ¿ya? También, obviamente, es una afección local, que no es generalizada. O sea, quiere decir que va y se localiza en un sector, obviamente mayor, se va a ir a alojar en el lugar de ingreso o en el lugar donde esté causando la deficiencia por defensas, ¿no? Después, va a tener presente que en esos pacientes puede haber linfedema, que es obviamente cerca a ganglios linfáticos, puede haber una afección por parte del ingreso local, ¿ya? Un bajo porcentaje de los pacientes puede presentar títulos de anticuerpos antiestreptolicina, ¿ya? Positivos al inicio o durante el seguimiento serológico de este paciente, ¿ya? Ahora, los factores, los criterios diagnósticos de la celulitis. Tienes que entender que es una inflamación cutánea de límites imprecisos y no sobrelevada. Este es el dato más importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando vemos la afección que es bien marcada y sobrelevada, pensamos que es erisipela. Si es celulitis y vemos que es una lesión que no tiene límites, son imprecisos estos límites. O sea, no es circular, sino son de bordes irregulares y no presenta sobrelevación, nos va a dirigir a que puede ser una celulitis. Obviamente se tiene que hacer cultivos, se tiene que hacer a su debido tiempo, digamos, sus pruebas diagnósticas, ¿ya? Y pero nos va a guiar obviamente a qué pruebas vamos a pedir, ¿está bien? También tenemos que tomar en cuenta que la celulitis tiene un tipo de inicio agudo asociado a fiebre en ocasiones. En cambio, la mayoría de las afecciones de la erisipela sí tiene, digamos. Se asocia a una fiebre mayor a 38 grados, ¿ya? Los factores de riesgo presentes similares a los de la erisipela, a los que se agrega safenectomía reciente, ¿ya? Entonces, puede ser que el paciente haya tenido un tratamiento quirúrgico que posteriormente esté pasando por una afección. Entonces, si el paciente tiene de antecedente que ha tenido ese tipo de intervención quirúrgica, tenemos que pensar en una celulitis. ¿Está bien? Las estrategias diagnósticas microbiológicas para estos va a ser, uno, métodos microbiológicos. Entonces va a ser cultivo de las lesiones, ¿ya? Va a haber cultivo de aspirados de infiltración de solución salina estéril en la lesión. También se tiene que hacer hemocultivos, como ya hemos dicho. Perdón, que estos reaccionan muy bien en cultivos de sangre, ¿ya? También se va a hacer inmunofluorescencia indirecta o aglutinación en partículas de látex para diferentes antígenos estreptocócicos, ¿ya? Esto se lo realiza en muestras de biopsia cutánea. Ahora, los métodos serológicos, obviamente se va a hacer títulos de elevado de anticuerpos antistreptolicina, ¿ya? Esto durante el seguimiento del paciente se lo puede ver al principio, durante y después, ¿ya? Mayormente esto se lo realiza en los estreptococos de grupo C o G, ¿ya? La detección de anticuerpos anti-hialuronidasa, anti-DNA, ¿ya? Estos propios de los estreptococos piógenes o también del grupo C o G. Y también tenemos que tener en cuenta que va a haber una detección de anticuerpos anti-alfa-lisina
o antinucleasa por parte de Staphylococcus aureus, ¿ya? Esto como parte de diferenciarlos, ¿no? Entonces, en caso de que tengamos celulitis, tenemos que pensar también en nuestra Staphylococcus aureus, ¿sí? El manejo, perdón, el manejo se considera hacerle una hospitalización en caso de que el paciente tenga varios factores de riesgo, como puede ser la fiebre, que esto tenga que hacer una debilitación del lugar. También depende cuán afectado esté la región afectada. O sea, la región afectada, tenemos que ver cuál es el compromiso que tiene esta. Si no es grande, se puede hacer obviamente con un tratamiento ambulatorio y obviamente con antibiótico-terapia adecuada. Obviamente, si sabemos que es erisipela, nosotros tenemos que pensar en las penicilinas, ¿ya? Que son muy buenas contra estos estreptococos, ya que estos también han demostrado, como hemos hablado en un principio, que estos no van a llegar a presentar una resistencia a estos fármacos, ¿ya? En caso de pensar en una celulitis, tenemos que darnos cuenta que ya tenemos que tener un plan B para tratar ese tipo de afecciones. Entonces tenemos que utilizar ya los que ya no son derivados de las penicilinas, sino las cefalosporinas, la cefazolina, que es una de las más importantes. En caso de alergias, también a los beta-lactámicos, o sea, propias a las penicilinas, entonces tenemos que utilizar mayormente la cefazolina o clindamicina, ¿ya? Es importante que manejemos esto también por una terapia integral y también asociada a otro tipo de afecciones. Tenemos que tomar en cuenta que si este paciente puede llegar a tener una afección bacteriana, puede también desarrollar una afección micótica. Entonces, también se llega a utilizar una asociación de fármacos, cosa que tengas un antibiótico y un antifúngico. Entonces, el antifúngico lo podemos utilizar de manera tópica, el cual vamos a utilizar mayormente el cotrimazol, que es uno de los más conocidos, o miconazol, ya dependiendo también el que tengamos a nuestra mano, ¿no? Puede ser que no tengamos en farmacias de una provincia, lo que más siempre vamos a tener va a ser cotrimazol, que es lo más común, ¿ya? Entonces tampoco hay que utilizar, hay otros que utilizan, y ha pasado, chicos, que están utilizando los antifúngicos, ya, pero que son más fuertes, como puede ser los que se utilizan para el pie de atleta. Cuando realizamos este tipo de tratamientos es un poco agresivo, ya que los mismos hongos del paciente pueden llegar a incluso a presentar. Y obviamente cuando se lleva la parte de hongos, van a ver que no todos los antimicóticos son pues específicos para cualquiera, porque los que se van a desarrollar a nivel de una herida no van a ser los mismos que va a haber en el pie, o, ¿no ven? Van a ser otro tipo de hongos. Entonces, esas características es muy importante. Entonces, esos chicos para el tratamiento de asociamiento antimicrobianos y antifúngicos, ¿ya? Otra de las afecciones más importantes va a ser la infección puerperal. Dentro de esta, obviamente, vamos a tener una de las más importantes. Las características de esta infección puerperal es una complicación obstétrica frecuente. La importancia de este tipo de infecciones requiere un diagnóstico seguro, rápido y eficaz, así como un tratamiento de antibióticos, que obviamente si es que no se llega a poder solucionar con un tratamiento antibiótico, tenemos que pasar a un tratamiento netamente quirúrgico. Obviamente que después del quirúrgico vamos a utilizar también otros antibióticos, pero obviamente de amplio espectro, porque las afecciones por infecciones puerperales son muy agresivas. Si uno no llega a tratar adecuadamente, esto se puede llegar a complicar. Y es triste ver pacientes que llegan a complicarse por estos problemas. ¿Sí?